Todos. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Yo soy Nicolás Morcillo, como ya dijo Sole, soy neonatólogo del Hospital Garrahan y me invitaron a presentarles un trabajo que hicimos junto con la doctora Vilani y la doctora Fariña. El trabajo se tituló Ventilación mecánica en servicios de neonatología de nivel 3, caracterización de su empleo desde la perspectiva clínica y tecnológica. Como ustedes ya saben, en los últimos años se han implementado nuevas modalidades y estrategias de ventilación, han sido testeadas y respiradores preparados para optimizar el confort y mejorar los resultados de nuestros recién nacidos. En nuestro país ya hace un tiempo ha habido un importante aumento de estos respiradores de última generación en las unidades de cuidado intensivo neonatal, pero sin embargo no tenemos datos de cómo estos respiradores se encuentran operando. Basados en este trabajo que hizo el doctor Van Kam hace unos años ya, el cual es una encuesta que se repartió en múltiples unidades de cuidado intensivo en Europa, fue que diseñamos nuestra investigación. El objetivo de esta fue establecer las características tecnológicas y clínicas relacionadas con el uso de ventilación mecánica en unidades de cuidado intensivo de nivel 3. La metodología fue una encuesta prospectiva que se les administró a las unidades de cuidado intensivo 3A y B de la República Argentina. Fueron 3 encuestas. En una primera les pedíamos algunos datos locales de las unidades, que después les voy a contar un poco más, y luego 2 encuestas más de cortes transversales, ya pidiendo datos clínicos acerca de los pacientes que estaban ventilados en ese momento. Todos los pacientes ingresaban al estudio, todos los pacientes de cada una de las UCIN participantes que tenían menos de 30 días de vida y estaban en ventilación mecánica al momento del corte. Los datos fueron recolectados por los investigadores principales de cada centro. Algunas de las variables que analizamos desde el punto de vista clínico, datos demográficos de la población, por ejemplo, edad gestacional, peso al nacer, días de vida al momento del corte, el diagnóstico de ingreso a la neo, cuál había sido la indicación de ventilación mecánica, o sea, el motivo por el cual el paciente estaba en respirador, qué modo ventilatorio estaba utilizando. En cuanto a la utilización de estado ácido base, les preguntábamos si tenían un último estado ácido base y los valores del mismo para analizarlo. Y desde el punto de vista tecnológico, indagamos acerca de los respiradores que tenían en cada una de las unidades de cuidado intensivo, si estos recibían mantenimiento preventivo, y la disponibilidad y el acceso de consumibles, como por ejemplo particularmente sensores de flujo que, como ya vimos, son importantes. Bueno, en cuanto a los resultados, de 125 invitados, respondieron a nuestra encuesta 111 participantes, o sea, un 88%. Del total de UCIN que participaron, un 77%, o sea, 86, pertenecían al sector público y un 23% al sector privado. Nos pareció importante y creíamos que le daba más homogeneidad y una imagen más real de la situación, incluir de ambos sectores. Participaron en total 21 provincias y se incluyeron 430 pacientes. En esta tabla vemos las cantidades de unidades de cuidado intensivo neonatal de cada provincia, cuántos pacientes aportó, pacientes ventilados aportó cada provincia, cuántas pertenecían al sector público y cuántas al sector privado. Fíjense que claramente hay algunas provincias que aportaron mucho más, o sea, ingresaron mucho más unidades de cuidado intensivo. Sin embargo, no siempre existía una relación directa entre la cantidad de UCIN que participaban
y el número de pacientes ventilados, ¿sí? Por ejemplo, en toda la provincia de Buenos Aires participaron 38 unidades y aportaron 120 pacientes. Otras, como por ejemplo Santa Fe, 8 unidades de cuidado intensivo neonatal, 43 pacientes ventilados. Tucumán, 3 unidades de cuidado intensivo neonatal, 20 pacientes ventilados. Mendoza, por ejemplo, eran 5 unidades y tenían 15 pacientes ventilados, ¿sí? O sea que, como ya venimos viendo, y un poco dijo Ricky antes, existe una distribución muy variable de las unidades de cuidado intensivo y cómo se utilizan los respiradores en ellas. En cuanto a los datos demográficos de los pacientes, la mediana de edad gestacional de nuestro paciente fue de 30 semanas, el peso al nacer de 1.210 gramos, el peso al momento del corte fue de 1.440 gramos, los días, la mediana de días de ventilación mecánica fue de 6, 49,5% de los pacientes eran de sexo femenino y los días de vida al momento del corte eran 12, la mediana era de 12. Algunos otros datos, por ejemplo, un 44% de los pacientes eran menores de 30 semanas, 35% tenían menos de 1.000 gramos. En cuanto a los diagnósticos, el que aportó mayor número de pacientes fue el síndrome de distrés respiratorio neonatal, luego las malformaciones congénitas con un 16%, y a continuación el resto, apneas del prematuro, asfixias, SALAM, con menor porcentaje de pacientes. Como les dije, en las encuestas, además les preguntábamos con qué respiradores contaba cada una de las USIN. El 28,7% de los respiradores de las 111 unidades de cuidado intensivo neonatal eran de marca Secrist. Luego el que seguía era el Neumoen Graf con 19,7% y a continuación el SLE con 13,1% de los respiradores. Fíjense, nosotros tratamos de incluir el mayor número de modelos y de marcas de respiradores para poder saberlo, pero bueno, acá en la tabla se ve claramente la amplia variedad de modelos y marcas de respiradores que existen. Un poco basados en esta amplia variedad de respiradores, es que también les preguntábamos si tenían respiradores en desuso y cuáles eran los motivos. Un 32% de las unidades contestaron que tenían respiradores en desuso por falta de consumibles, un 43% por fallas técnicas, un 22% de las unidades contestaron que tenían respiradores que no utilizaban por falta de capacitación acerca de su uso. Y otro dato que nos pareció importante es que solamente el 37% respondieron que contaban con sensores de flujo. En cuanto a los modos ventilatorios que se utilizaron en los pacientes ventilados, el que más frecuentemente se utilizó fue SIMV con presión de soporte, con 45,8%, y a continuación ventilación mandatoria intermitente, 24,5%, es ventilación sin sincronía, ¿sí? Y lo otro que destacamos es que un 5,8% de los pacientes estaban en ventilación de alta frecuencia, que nos pareció bajo respecto a otros estudios similares en otros lugares. Algunos otros datos relevantes: la media de pacientes internados en cada USIN fue de 12,7, la media de pacientes ventilados fue de 2,2. Si hablamos de ventilación no invasiva, que si bien no entraban en el análisis de los pacientes ventilados, también les preguntábamos cuántos pacientes tenían en CPAP o en BNI al momento del corte. Tanto para CPAP o BNI, la media fue menor a 1, 0,8 y 0,3 para BNI, y destacamos también que todavía hay algunas unidades en las cuales se sigue usando el halo cefálico, un bajo porcentaje de pacientes con cálvula nasal, y en cuanto a los valores de saturometría, en ese momento la media fue de 93%.
Algunos otros de los resultados que pudimos recabar, ya dijimos que la media de saturación de los pacientes fue de 93%, un 8,8% de los pacientes menores de 34 semanas tenían una saturación mayor de 95%. En cuanto a la medición de fuga del respirador, ya dijimos que 37% solamente tenían sensores de flujo, el 27,4% respondieron que que contaban con medición de fuga y pudieron contestar qué porcentaje era, y de estos, solamente un 35% la fuga era entre 0 y 20%. Ya habló el doctor Musante más temprano de la importancia del volumen tidal. Solamente se registró el volumen tidal en un 33% de los pacientes, o sea que 67% de los 430 pacientes no tenían medido el volumen tidal. De los que estaba medido, el 55,6% era entre 4 y 6 mililitros por kilo, un 16,9% menor a 4 y 27,4% mayor a 6. En cuanto a los controles de estado ácido-base que tenían, bueno, primero un 13,2% de los pacientes no tenía un estado ácido-base de las últimas 24 horas, estamos hablando de los pacientes en ventilación mecánica. Un 79% de los pacientes tenía un pH entre 7,25 y 7,45. La media de PCO2 de estos pacientes fue de 44,8. Un 16% tenía una PCO2 menor de 35 y 4,3% la CO2 era mayor de 65. Y la media de PO2 fue de 62,6. Bueno, este es un gráfico para mostrarles un poco cómo era el porcentaje de pacientes en cada una de las mediciones de volumen tidal, con un amplio porcentaje de pacientes que no lo tenían medido. En cuanto a los parámetros de respirador, que les pedimos que nos contesten cuáles eran en ese momento, digamos que la media de parámetros de respirador sería 16,504, 30 de frecuencia y una MAP de 8,5. A modo de conclusiones, nosotros podemos decir, por lo que recabamos del estudio, que existe una amplia distribución de ventiladores neonatales modernos y que, sin embargo, casi la mitad de las unidades de cuidado intensivo neonatal tiene respiradores en desuso por diferentes motivos. Nos parece importante destacar el 22% de unidades de cuidado intensivo que contestaron que tenían respiradores en desuso por falta de capacitación acerca de su uso. El modo ventilatorio más utilizado es el SMB con presión de soporte, con 45%, y 25% de los pacientes estaba ventilado con ventilación mandatoria intermitente, o sea, con ausencia de sincronización. El dato de que la ventilación de alta frecuencia tiene utilización menor a la reportada en otros países, que pocos pacientes se benefician de la medición del volumen tidal y, por supuesto, que de todos los beneficios que hablamos, que habló el doctor Musante más temprano, de la garantía de volumen o la ventilación con volumen objetivo, que se emplea en una minoría de pacientes. Bueno, creemos que estos datos sobre las prácticas de ventilación se pueden utilizar en el diseño de futuros ensayos, comparando nuevas modalidades o estrategias de ventilación. Aprovechamos entiendo que muchos de los que están en el Zoom y acá fueron parte de esta investigación y aportaron sus datos, así que aprovechamos para agradecerles profundamente su colaboración. Y bueno, también para contarles que con el avenimiento de este grupo de estudio, muy posiblemente los volvamos a pedir la colaboración para repetir el mismo estudio y ver el paso del tiempo en qué nos ha ayudado. Muchas gracias.